Muy bien, estamos en el curso de antropología y vamos a aperturar la guía de estudio número 3. De igual manera, para esta guía ustedes pueden visualizar acá, no hay material adjunto, pero el material está incluido a través de los links. Estamos viendo el tema de las características culturales de los cuatro pueblos o las cuatro culturas que existen en Guatemala. Las clases pasadas estuvimos hablando de la cultura Xinca, que es la primera cultura que vimos, pero recuerden que por cuestiones de tiempo, pues no pudimos visualizar en sí al 100% un documental que nos habla de esta cultura. Lo vamos a ver, el día de hoy vamos a dividir la clase en dos, vamos a ver el contenido teórico y luego vamos a ver algunos videos respecto a estas culturas. Entonces, para hablar de la cultura Xinca, acá usted puede ingresar a este link y pues ahí le va a ampliar un poquito más de algunos rasgos y características de esta cultura. Es un documental de la cultura Xinca, pero el día de hoy vamos a empezar a hablar de la cultura garífuna. Para este contenido, nuevamente estamos trabajando con un documento PDF en donde aparece el contenido de las cuatro culturas. Este material es un material que es creado por el Ministerio de Cultura y Deportes. Este fue elaborado en el año 2012, es el material más reciente, por decirlo así, que existe. Entonces, estamos basándonos pues con este material. Y vamos a entrar a ver entonces a través de ese link la cultura garífuna, ¿en qué consiste? Vamos a ver la parte teórica y luego voy a cortar ahí la grabación, pero vuelvo y repito, si usted quiere conocer un poquito más a través de videos, pues ahí les dejo los links para que ustedes puedan ingresar, que serían estos tres que están acá. Este es el link del contenido. Si ya descargó su documento PDF, no lo vuelva a hacer. Voy a ingresar entonces, vean, solo clic al link y automáticamente pues me carga el documento. Claro que cuando usted lo aperture con su dispositivo es más rápido, ¿verdad? La forma de carga pues es más rápida. Y en este caso, pues como estamos utilizando las aplicaciones, se pone un poquito lenta, pero en realidad no es mucho. Ahí está. Este es el material que yo les decía. En el 2016 fue publicado, es un censo realizado en el año 2012. Esto lo vimos en la primera parte introductoria y lo encontramos en la guía de estudio número 1. La guía de estudio número 2 nos habla de la cultura Xinca, que fue lo que estuvimos estudiando las clases anteriores. Características, el idioma, la medicina, la cosmovisión, el arte, las danzas dentro de la cultura Xinca. Parte de la gastronomía. Hablamos de la indumentaria, pues ellos no tienen un traje típico como nosotros lo conocemos en la zona del altiplano. Y nos vamos a ir a otro pueblo o a otra cultura. En la Constitución dice los pueblos en Guatemala, pero de igual manera pues están conocidos como las culturas en Guatemala. Y vamos a ver una cultura más, que es la cultura garífuna. Esta no es propia de Guatemala, es una cultura extranjera. Estos están asentados y específicamente lo vemos en lo que es el departamento de Izabal, específicamente en Livingston. Ahí vemos la ubicación de esta cultura. La cultura o el pueblo garífuna. La ubicación, pues ya sabemos, una vez más lo vamos a ver acá. Dice el censo de población de 2002 indica que hay 5,000 garinagú, que ese es el término que se utiliza para describir a los garífunas. Garinagú. En Guatemala, la mayoría viven en la costa atlántica, en los municipios de Livingston, Puerto Barrios y Los Amates. Esto de Izabal, ¿verdad? Dice, en menor cantidad en la ciudad capital y otros departamentos de Guatemala. Algo muy peculiar de esta cultura es que, bueno, una de las costumbres es que a ellos les encanta pues hacerse muchas trenzas en el cabello, trenzas bien ajustadas al cabello. Y en la sexta, en la ciudad capital, podemos ver mujeres garífunas realizando este arte, ¿verdad? Ellas trenzan a las mujeres que quieran y deseen pues decorarse de esta manera el cabello, les colocan aplicaciones y todo, pero más es cuestión de comercialización, no es que haya o esté asentado el pueblo garífuna, porque en sí en su mayoría están ubicados en Livingston. Algunos otros dispersos, como lo dice ahí en Puerto Barrios y en Los Amates y Zabal, pero no a la dimensión en que lo vemos en Livingston. Dice, hay una fuente presencia aproximadamente 5,000 de Garinagú, guatemaltecos en Nueva York, condado de Bronx y otras ciudades de Estados Unidos.
Anteriormente se les llamaba Caribes negros. Este término pues se tuvo que modificar por los temas de los acuerdos de paz. Es a partir de la década de 1980 que se empiezan a denominar garífuna, luego garinagú en plural. En 1996 se decretó por el Congreso de la República de Guatemala el Día Nacional del Garífuna el 26 de noviembre de cada año. ¿Y esto a razón o a raíz de qué? Recuérdese que durante el proceso del conflicto armado interno hubo mucho racismo, demasiada discriminación y parte del pueblo marginado, podríamos decir, quien sufrió más este tipo de situaciones, pues fueron las personas del área indígena y mayormente estamos hablando acá de un término despectivo, ¿verdad? El término negros, que no es un término correcto. Sin embargo, este y otros términos fueron implementados y esto causó mucho racismo. En la firma de los acuerdos de paz, uno de los principales puntos pues era la igualdad. Y aquí vemos entonces, dice, el 26 de noviembre de cada año se celebra el día o se decreta el Día Nacional del Garífuna en Guatemala. Y esto es un decreto, no es que alguien se lo inventó y hay que celebrarlo, no, por decreto, por ley. Está establecido el 26 de noviembre, el Día del Garífuna. Los hechos, dice, han ayudado a continuar reafirmando y fortaleciendo al pueblo garífuna. La declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en mayo de 2001, sobre las expresiones de la lengua, música y danza del pueblo garífuna como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Ya está declarado patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esto fue declarado por la UNESCO. Vean, entonces no solamente es como otra cultura más, otro pueblo más, sino ellos también forman parte del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Para la conservación de este patrimonio se creó en el año 2007 el proyecto de fomento y salvaguarda de la cultura garífuna dentro del Ministerio de Cultura y Deportes. El segundo hecho fue la declaratoria del Día de la Mujer Garífuna el 25 de julio de cada año, según acuerdo ministerial número 741-2010. Entonces, vean, ¿por qué tanto y con aspecto legal? Porque estos fueron, es parte de la población que fue muy marginada, que fue explotada, que fue en términos de racismo y discriminación, fueron tratados de una manera muy despectiva, de una manera muy clasista. Entonces, para salvaguardar, como ahora forman parte de nuestro patrimonio, para salvaguardar la integridad de esta cultura, legalmente, vean, se celebra el Día del Garífuna el 26 de noviembre, pero también el Día de la Mujer Garífuna el 25 de julio de cada año. Es un decreto, no es solamente, como les decía, una fecha tradicional más y ahí queda. No, sino es un decreto que se estableció para salvaguardar a esta cultura. Otro aspecto también que vamos a poder encontrar, dice, el origen, de dónde viene el pueblo garífuna. Este, dice, se estableció hace más de 200 años, en el año 1802, en la costa atlántica de Guatemala, asentándose en Gulfu y Yumón, que significa la boca del Golfo. También se conoce como la Buga, donde se ubica la cabecera municipal de Livingston, en Izabal. Ellos son descendientes de africanos. Vean, el origen, descendientes de africanos que viajaban en barcos de África a Estados Unidos para trabajar en las plantaciones de algodón, pero fuentes tempestades en el Caribe provocaron naufragios. Los sobrevivientes se ubicaron en la isla de Yuremen, hoy San Vicente, y se mezclaron con los indígenas Arahuaca, llamados Caribes Rojos. Posteriormente, esa isla fue colonizada por los franceses e ingleses. Estos últimos trasladaron a los Garinagú a la isla de Roatán, en Honduras, para trabajos pesados. Ellos huyeron dirigidos por el líder Marco Sánchez Díaz y se instalaron en las costas de Belice, Guatemala, Honduras en la primera década de 1800. Parte de la historia del contexto, por eso es que decimos que no son propios de Guatemala. De hecho, en Guatemala solo la cultura maya, los 22 grupos étnicos que están integrando esta cultura, se toman como parte de propios o autóctonos de Guatemala. Otro punto, el idioma.
Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar a Izabal, a Livingston específicamente, y pues el idioma de ellos es bien peculiar, ¿verdad? La verdad es que es muy difícil comprender la expresión cultural de ellos, pero en realidad pues se escucha muy bonito, ¿verdad? El idioma dice, el idioma garífuna fue resultado de la mezcla de varios idiomas. Los lingüistas indican que tiene 45% de palabras de origen arahuaco, 25 de origen cariña o caribe, y 15% del origen francés, 10% del origen inglés y 5% del origen español. Vean, solo 5%. Es decir, 5 idiomas dieron origen al garífuna. El idioma garífuna se mantuvo en forma oral, es a partir de la década de 1990 que se empiezan a escribir gramáticas y diccionarios para los propios garífunas. Vean, esto aún, como vemos, es parte del patrimonio del pueblo, pues obviamente se tiene que conservar y se van a implementar una serie de medidas para la preservación y conservación de esta cultura. Otra de las características del pueblo garífuna también es, dice, la medicina. Como todas las culturas indígenas, van a ver ustedes que la base natural está presente. La ideología, los rituales y ese tipo de tendencias o de creencias, pues siempre van a estar presentes porque obviamente es lo que identifica nuestra cultura en general. Estamos hablando de los 4 pueblos, pero en general el área indígena de nuestro país pues es muy creyente de la medicina natural por el contexto histórico. Veamos acá, dice, se basa en plantas medicinales para sanar enfermedades comunes, las cuales son atendidas por las comadronas y a su Azupaatiña. Sobadoras. También existen enfermedades de los espíritus, las cuales se curan a través de ceremonias, en donde participan los Ounagulei, mensajero, los Ebulmedium y el Buyeil, sacerdote, y Seri y Bagarí, conocimientos ancestrales garífuna, estudio cualitativo, cosmovisión de la salud del pueblo garífuna. Entonces, ellos tienen un tipo de ideología más mística, más religiosa, la parte medicinal, que eso no va a cambiar en la mayoría de las culturas, y por ende, pues la cosmovisión va a estar enfocada a esa ideología. Veamos acá parte de la cosmovisión y aquí nos vamos a quedar. La cosmovisión garífuna se fundamenta en la cosmovisión de la comunión de los elementos del universo, siendo el ser humano uno de estos elementos considerados según su integridad espiritual y material. La comunión de los elementos del cosmos aplica la interrelación que existe entre ellos, el infinito, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las montañas, los árboles, el agua en todas sus manifestaciones, en fin, todo lo que nos rodea. En este mismo sentido, los seres espirituales tienen un lugar importante y una serie de jerarquías. Entre ellos se encuentran los ancestros. Es parte de la ideología o la cosmovisión de esta cultura. Pero nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy y voy a pasar a la siguiente parte. Recuérdese que estamos viendo secciones. Hoy solo vamos a ver la primera parte teórica, pero si usted en casa quiere leer, pues aquí usted se va a poder percatar. Aquí nos habla del arte, de la gastronomía, de las danzas y de la indumentaria y la espiritualidad de esta cultura. Estamos hablando de la cultura garífuna. Entonces nos vamos a quedar hasta acá en lo que es la parte teórica y como vuelvo y repito, el contenido para este guía de estudio número 3 lo vamos a encontrar, permítame ahí que cargue el archivo. Se va a tomar un poquitito de tiempo, no se vaya a desesperar. Ahí está, lo estamos tomando de la página 16 a la página 20. Y ahí nos habla específicamente de la cultura garífuna. Entonces, vamos a empezar a ver algunas presentaciones. Aquí está el link de acceso al material que hemos visto anteriormente. Se ubica la página 16 a la 20 y le va a hablar de la cultura garífuna. Pero también le dejo estos links para que usted pueda ver algunos videos o presentaciones de esta cultura. Esta parte ya no la voy a grabar. Por cuestión de capacidad no la voy a grabar, pero le dejo aquí el acceso para que usted lo pueda ver. Y esto es para las personas que van a ver la clase grabada. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar con lo que es la primera parte de la guía de estudio número 3.